porque son los que vienen para el primer parcial. Enfermedad de transmisión sexual, embriología, estudios de imagen. Y los que están en rojo son los que vendrían para el segundo parcial. Hay temas que son, de repente los puede cubrir 2 estudiantes, hay temas que pueden ser 5 estudiantes. Como son bastantes, les dejo a discreción y con libertad para que se puedan dividir como ustedes consideren, si lo quieren hacer al azar o tómbola o por afinidad, como ustedes prefieran. Ya ustedes son adultos para decidir eso. Las charlas, por favor, muy rapiditas, muy precisas, concisas. O sea, yo creo que por estudiante podrían hablar 2-3 minutos, una cosa así. O sea, porque la idea es que aprovechemos más luego entonces para presentación de casos clínicos y preguntas y respuestas, ¿no? Y como pueden ver son temas que hay algunas cosas que van a ver que estamos repasando nuevamente, otras que son muy comunes de la consulta externa que tienen que dominar. Hay algunas cosas, por ejemplo, en pediatría que pueden ser muy comunes, muy frecuentes, como la balanitis, el varicocele en adultos también. Y hay otras cosas que son muy raras, muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, lo de las valvas uretrales posteriores, el megauréter, son cosas que igual hay que revisarlo, pero no es tan, de hecho es bastante raro, ¿no? Como les comenté. Y doctor, entonces, por charla, ¿cuánto tiempo sería, o sea, del tema, de cada tema, no por estudiante? Por tema yo creo que puede ser 5 minutos, o sea, la gracia no es aburrirnos ni atiborrarnos, sino que cada uno tenga una oportunidad para presentar, que tenga su nota, ver la forma en que lo hace. Yo sé que ahora hay mucha inteligencia artificial y ahora hasta los residentes vemos que utilizan el cloud y toda esta cosa para hacerlo, pero bueno, ahí yo me doy cuenta igual la forma, ¿no?, en que está diseñada la diapositiva y me doy cuenta si domina el tema o no lo domina, ¿no? Así que obviamente pues prepararse nada más. Les voy a mandar un libro que estaba leyendo el fin de semana. Me gustó mucho porque sale todos los temas de urología de una forma así bien resumida. Es como para la preparación de los exámenes que hacen allá en España y realmente eso ustedes se lo pueden leer en una mañana, se leen todo el libro y es algo. Hay algunas cosas que corregí, que me di cuenta que había errores en el libro y las corregí y las arreglé para que no hubiera confusión. Así que Doctor, ahí se lo voy a mandar también. Por cada clase, ¿cuántos de esos temas de charlas se tiene planificado que se presenten? Bueno, todo lo que, hasta que ustedes me digan, o dependiendo si estamos ocupados, si yo, o sea, ahí vamos arreglándonos, ¿no? Pero en general, toda la charla, la idea sería que todos estén listos con sus charlas, que si yo digo, bueno, fulanito está en rotación, no puede, bueno, seguimos avanzando, porque la gracia es que no nos quedemos atrás y cubramos todos los temas para poder hacer el segundo parcial, sobre todo. El primer parcial viene rápido apenas cubramos los, o sea, en la próxima clase ya es la última clase magistral que vemos oncología, vamos a dar andrología. Entonces ya la semana más arriba ya deberíamos empezar entonces con las 3 charlas que están allí, cubrir eso en una sola clase. Sí, entonces, bueno, a mí lo único que me preocupa es que, y eso yo lo voy a tener que hablar con la coordinadora porque no me gusta este desorden de que estamos dando clases y están rotando y la mitad se ausenta, ¿no? Entonces, algo está fallando en la universidad allí que no están bien organizados porque en teoría siempre las rotaciones siempre tradicionalmente han sido en la mañana para que en la tarde entonces los estudiantes vayan a la clase, pero no sé qué ha pasado en esta vuelta y me preocupa que esto, no sé cómo, o sea, al final las charlas, cómo va a ser el tema, ¿no? Si ahí, al final, porque yo sé que ustedes prefieren hacerlo de esa forma, ¿no? Y que cada grupo, cada salón tenga su charla y se las dividan. Si no, sería más difícil, tendría yo que agregar más temas. Y lo que yo estaba pensando hacer, que era que revisáramos las guías clínicas, me puse a pensar que sería como muy complejo para ustedes. Entonces, al final no me terminé de decidir por eso.
prefiero que vayamos por lo básico, que es lo que usted va a manejar como médico general. Creo que revisar las guías clínicas sería demasiado profundo y como que no sería el objetivo de lo que yo les debo exigir a ustedes como estudiantes de medicina. Así que decidí mejor quedarnos con las charlas. Y bueno, la verdad es que, o sea, lo que haremos será dividir el tiempo de la tarde del miércoles en los dos grupos, pero yo la verdad les voy a dar libertad por si quieren, o sea, al final uno se mete en la clase que sea, o sea, si alguien no puede asistir a las charlas de su propio grupo, bueno, se meten en la que puedan, ¿no? Pero la gracia es que por lo menos ahí cuando tengan disponibilidad que se puedan meter. No sé cómo serán esas rotaciones. Yo me acuerdo cuando estaba en rotando urgencia, a veces era muy movido, no daba chance ni nada y otras veces uno está ahí como sin nada esperando, ¿no? Pero por lo general los cuartos de urgencia siempre están full, así que es Doctor, difícil que esté consulta en conectado cuanto a estas actividades que usted mencionó, tener una idea en cronograma de fechas. O sea, estamos a 22 de abril. La siguiente semana estaríamos terminando las exposiciones de usted. ¿Es lo que entendí? ¿O le entendí bien esa parte? O sea, las charlas de usted magistrales, pues. Exacto, sí. Y la de más arriba, que sería la del 29, sería el primer día de charlas por grupo separado. ¿Estoy entendiendo bien? Exactamente. Y dime algo, ¿cuántas, hasta qué semanas que nos queda de clases? Me preocupa eso también que nos el último día de clase es el 27 de junio. 27 de junio, ok. Yo creo que sí, yo creo, o sea, siempre y cuando se comprometan a que vayamos rápido, hablando, preciso, conciso. Algunas veces los estudiantes, no les había dicho cómo es el formato. Algunas veces los estudiantes, al final quieren como presentar un caso clínico. No hagan nada de eso, que al final yo les voy a poner eso, pero muy conciso, preciso, epidemiología, cómo es la clínica, signos, síntomas, diagnóstico, cómo se hace, incluye los laboratorios, estudio de imagen, tratamiento. Algunas cosas tienen digamos, su pronóstico, su evolución, entonces usted lo agrega allí. Pero es el formato, sencillo. Doctor, cuanto a la fecha, ¿sería posible que nosotros tuviéramos como un cronograma con eso de las charlas, no sé, no, 4 charlas, no se puede? No, tiene que estar, todo tiene que estar preparado, eso no hay excusa. Si yo le digo a usted que a usted le toca hidrocele, ya eso usted lo hizo hoy y lo tiene listo para mañana. Eso no le debe tomar más de, en una tarde usted lo hace. Ustedes todos tengan su charla lista, preparada. Porque si alguien falta, la idea es que no nos retrasemos. Por eso es que no hablo del cronograma, pero sí en el orden, me gustaría que siguiéramos este orden. Sobre todo las 3 primeras charlas que dijimos que son para el primer parcial, tiene que ir en ese orden y debemos de una vez abarcar en la primera clase esa de las charlas de ustedes, para entonces ya considerar poner el primer parcial. Incluso para las charlas que están en rojo, ya no me interesaría tanto el orden tan estricto. Eso se lo digo en caso tal de que algún compañero que es el que le sigue no está preparado o está rotando o lo que sea, bueno, seguimos con el que está y ya. No quiere decir que el que le toca angiomiolipoma o concitoma, entonces se va a relajar, ¿no? Yo quiero que todos estén listos, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, para tener una idea de fecha de primer parcial, doctor, en esa semana, la primera vez que exponemos las charlas, ahí se cubrirían todas las de primer parcial. Y el parcial 1 sería la siguiente semana esa. ¿Usted tiene alguna otra fecha que los chicos me están preguntando? Pienso que sí, debemos ir avanzando, o sea, y esos exámenes son presenciales, ¿no? Y hay que ir o sea, aproximadamente, si todo sale bien, semana del 13 de mayo por ahí o la del 20, una de esas 2 semanas. Sí. Ok. Profesor, una pregunta. Entonces, nosotros, a partir de las charlas, vamos a continuar ambos grupos dando la clase. Ok, lo que me han solicitado es que dividamos, que cada grupo dé sus propias charlas. Ok, porque realmente, bueno, si dividiéramos entre todos, lo que sucede es que al final yo estoy viendo como que se conectan 40 y pico, ¿no? Pero en teoría deberían ser como 80 y pico, no sé ni cuántos son.
Pero si son todos los 80 y pico, entonces sí nos quedaría corto la cantidad de temas. Por eso, entonces, por esa razón, lo mejor sería dividirlo por salón, la charla, el grupo de charlas. Pero lo que yo le estoy dando la libertad, como entiendo, el problema es que ustedes no tienen la culpa de que le coincida la rotación con mi clase. Le estoy dando la libertad de que si por X o Y motivo no se pueden conectar a la hora que les toca a ustedes, bueno, se conectan para el que sigue. Y eso aplicaría para si le toca charla, ¿verdad? Uh-huh. Mm. No sé, podemos hacer el experimento y ver, porque también estoy viendo eso, que a ustedes les toca los miércoles. Entonces, a la hora que estamos programándonos, o sea, a qué hora, cada grupo tiene 2 horas en teoría, ¿cierto? Entonces, sí. ¿A qué hora vamos a empezar? ¿Y a qué hora vamos a...? ¿no? Sería eso también tienen que definirlo, ¿no? De qué hora a qué hora el grupo, el primer grupo, y qué hora a qué hora el segundo grupo, ¿no? Entendí que no íbamos a manejar con los horarios que están... Ok, dígame algo. ¿Cuáles son las rotaciones? A ver. Me dijeron urgencia. ¿Cuál es la otra rotación? En realidad, principalmente las de las tardes son urgencias que algunos tienen horas. Yo creo que le mandamos unas capturas del cuadrito donde sale más, pero son de estas horas de la tarde más o menos hasta medianoche. Algunos compañeros están dando clases hasta están en el hospital hasta las 3, 4, o sea, eso varía dependiendo del preceptor y eso. ¿Dando clases de qué? Digo, rotación, no clase, doctor, me confundí, estamos hablando de la rotación. Ok, pero las rotaciones son de urgencia. ¿De qué son? Sí, la de la noche son de urgencia. ¿Y a qué hora empieza esa rotación? Las rotaciones a las 7 de la noche, terminan a las 11. Algunas son de 6 a 11 y las otras son de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Uh-huh. Bueno, pero en teoría no debería de haber problemas en las horas en las que hemos supuestamente dado clases. Doctor, es que hay unas que son a las 6 en punto, están los estudiantes ya en el hospital. Entonces, por ejemplo, en mi grupo tiene horario en lo que teníamos, nosotros nuestro horario del salón tenemos horario de 6:20 hasta 7:55. Entonces ya a esa hora, o sea, hay algunos estudiantes que pues no pueden conectarse porque están en el hospital. Voy a tener que ver bien esto antes de empezar el tema de la charla. quiero definir bien esto con Tamara, a ver qué es lo que está pasando, porque no sé, es como demasiado, prácticamente son 40 y pico que están rotando, entonces. No tengo el número exacto, doctor, de cuántos sean. Deberían ser menos, pero bueno. Y aparte de urgencias, ¿qué más rotan los miércoles? En la tarde estamos hablando, no en la mañana. ¿O solamente es urgencia? Sí, solamente es urgencia y bueno, realmente cada 2 semanas como que se rotan los grupos, entonces serían como 10 estudiantes por semana que se ausentan, más o menos, por 2 semanas. Exacto, doctor. El resto de las ausencias, la verdad, eso sí es responsabilidad de los estudiantes. Nosotros por eso le mandamos la lista para que tengan como un control de saber quiénes están justificados, porque la universidad les ha indicado ir al hospital a esa fecha y hablar con los doctores de que están en rotación y que no pueden asistir, pero el resto de estudiantes que deciden no entrar, pues es responsabilidad de ellos contar con sus ausencias, ¿no? Sí, ya estoy viendo la lista de nuevo que me habías mandado. Pero igual les digo, o sea, según estos cronogramas, en teoría, todos deben de estar conectados porque todos están libres de 3 a 6 están libres. Y casi todas las clases le hemos dado en ese lapso de tiempo. ¿Sí o no?
Acá todos los cronogramas que estoy viendo son de 11 de la mañana a 3 de la tarde, 7 de la noche a 11 de la noche, 6 de la noche a 12 de la madrugada, 12 de medianoche. Y yo no veo nada que salga de 3 de la tarde a 6 de la tarde, o sea que no hay excusa para eso. Doctor, disculpe, es que igual no todos vivimos tan cerca. Por el caso de lo que yo por el oeste, o incluso en otras áreas, tenemos que salir hasta 1 hora antes. Y entonces... Pero no puede ir conectado con el celular. Bueno, de mi parte lo he intentado y, bueno, ahí va más o menos la señal, pero... Uh-huh. Bueno. Listo, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta. Doctor, una consultita en cuanto a la fecha próxima de examen 1. Antes que sigamos, yo la verdad veo muy difícil que, ahora viendo el panorama, y si esto sigue así, yo veo muy difícil que en ese lapso de tiempo de 3 y pico antes de las 6 dividamos el tiempo en 2 grupos. ¿Qué nos va a quedar? Yo pensaría que lo mejor sería que sigamos teniendo ese tiempo para los 2 grupos y que, no sé, dividamos la charla entre todos, sumando los 2 grupos. Lo dejo eso para que ustedes lo piensen. A mí, la verdad, como ustedes prefieran hacer. Al final, los temas los tenemos que revisar todos juntos y tenemos que hacer lo que más les ayuda a ustedes luego para integrar todos son los casos clínicos. Pero igual. Ok, doctor, entonces volvemos a hacer la consulta con los compañeros y le confirmamos. Yo quería saber si usted tenía una preferencia por alguna de las 2 fechas que me mencionó de examen, posibles, ¿no? Yo sé que todavía están en ver si todo sale bien, o si nosotros, o sea, como ambos salones... Miren, como yo estoy viendo el panorama con ustedes van a tener que hacer examen los sábados, una vaina así, porque ustedes son los más ocupados. Para que, o sea, en un examen no puede haber excusa de que estoy rotando, que yo no... Todo el mundo tiene que estar presente. Entonces, si ustedes están tan ocupados, tan enredados durante la semana, ustedes van a tener que hacer examen sábado o algo así, o ver qué día de la semana se puede acomodar, ¿no? Para que ustedes todos estén presentes. Bueno, doctor, hasta donde mandamos conocimiento, en el caso de los exámenes, el estudiante tiene que hablar con su doctor, su preceptor, lo que sea, y pues las fechas, los exámenes se mantienen todas iguales, nadie se le hace excepciones y tienen que presentarse a la universidad en su horario a hacer su examen. Uh-huh. Cada grupo va a tener su examen el día que coordinen. Grupo 1 tiene su día y su hora, grupo 2 tiene su día y su hora, por eso no hay problema y eso lo podemos hablar, conversar perfectamente. La idea es que buscar un momento, un día que todos puedan, por eso no hay problema. Gracias, profesor. Yo siempre tengo el apoyo también de la universidad para eso, para poner los exámenes. Profe, una cosa, otra opción que podría darse es que, por ejemplo, los días que a los compañeros les corresponde charla, se puede llegar a un acuerdo con el preceptor, cosa de que, o sea, se mantenga la parte de que cada grupo como que esté su hora. Pero es que las charlas no son para mí, las charlas son para ustedes. Ese es el detalle. Eso que me está diciendo, sí, es válido, ¿no? Perfectamente, pero... No sé, la verdad es que yo veo como que hay una mala organización. Esto no, de todos los años que tengo de ser profesor, nunca había visto una situación así, así que... Y ustedes no tienen la culpa, yo tampoco tengo la culpa, nadie tiene la culpa, pero tenemos que ver cómo hacemos para resolver y que no haya luego lagunas y luego entonces en los exámenes estén perdidos y les vaya mal, ¿no? Doctor, disculpe, es que estaba teniendo problemas con la conexión. ¿De qué tema estaban conversando? Disculpe. Estábamos hablando de las charlas y los horarios que tienen ustedes y las rotaciones. Vamos a empezar ya entonces con la clase, por favor. Que ya entonces falta media hora para que comiencen a rotar urgencia lo que tienen que rotar. Tenemos este primer caso clínico y vamos a revisar los temas de andrología. Ustedes saben que hay subespecialistas dentro de los urólogos que son andrólogos, ¿ok? Pero realmente aquí en Panamá, como el grupo de urólogos no es tan grande, generalmente el urólogo general debería estar entrenado para manejar también los temas de andrología.
Los temas de andrología, lo primero que a usted le viene a la mente, bueno, temas que tengan que ver con el varón, con temas hormonales, temas sexuales, temas de fertilidad, disfunciones sexuales, disfunción eréctil, eyaculación precoz, eyaculación retardada, varicocele, por ejemplo, en infertilidad, toda la armamentaria que tenemos nosotros, las biopsias testiculares, los pacientes que se hicieron la vasectomía y quieren volver a tener hijos y quieren que le hagamos una reversión de vasectomía o quieren hacer un ICSI con una biopsia testicular, los pacientes que tienen hipogonadismo, que es el déficit de testosterona, la hormona masculina, que cuando llega a los 40 comienza a ir disminuyendo y en algunos pacientes pueden tener efectos clásicos, ¿verdad? Como la pérdida del apetito sexual, la alteración de la función eréctil, cansancio, fatiga, sensación como que ya va decaída en su edad, como que ha perdido ya los mejores años de su vida. Algunos hasta se sienten deprimidos, tienen problemas de insomnio, tienen problemas para recuperarse en el ejercicio. Así que cuando esa testosterona está así, es como algo parecido a lo que le ocurre a las mujeres en la menopausia. Solo que en el varón, a diferencia de la menopausia, el varón sigue teniendo la potencial fertilidad porque seguimos produciendo espermatozoides. Las mujeres no. En las mujeres hay una disminución de los estrógenos. Eso le afecta también y le da mucho de los síntomas parecidos a lo que le pudiera dar al varón. Puede haber atrofias de las mucosas, alteraciones, ¿verdad?, en la lubricación, etcétera, ¿verdad? Entonces, y eso luego les produce infecciones urinarias y comienzan a tener infecciones recurrentes, etcétera, etcétera. Por ahí no estamos desviando. Okay. Entonces, generalmente, pues, el urólogo general debe manejar todo esto. Algunos colegas hacen un tiempo, 1 año o 2 años de andrología y entonces están como más especializados. Pero en general, la mayoría de los urólogos generales puede tratar todas estas patologías sin ningún problema. Ok, entonces vamos a ver este primer caso, un paciente masculino de 30 años. El paciente presenta antecedentes de papera en la infancia. La historia está un poquito, si se dan cuenta, como desordenada, entonces hay que buscarle el orden, ¿no? El paciente lleva 8 años con su pareja intentando, ese es el motivo, y nada. Automáticamente, ¿qué nos dice esto? Que es un caso de infertilidad. La infertilidad tiene el significado o la definición es luego de 1 año de estar intentando, sin ningún método anticonceptivo, estar intentando y no logran concebir. Entonces, tampoco es que tenemos que esperar 1 año. Hay gente que a veces llega a los 6 meses porque, hey, doctor, algo está pasando, ¿no? Tuvimos una pérdida, ahora volvimos nuevamente y nada. Entonces, el paciente no puede ser que yo le diga, regresen 6 meses porque la definición es que infertilidad es 1 año. No, tú tienes que de una vez ir viendo, haciendo una historia, examen físico, estudios hormonales, generales, imagen, etcétera, lo que sea necesario para ver qué está pasando y no perder tiempo. Ahora las parejas tienden a postergar mucho más tener los hijos, a diferencia de antes, ¿no? Ahora la gente ya está siempre en la rayita. Empiezan a los 34 para ver, entonces ocurren problemas pues, que no se habían prevenido y cuesta más trabajo. Ya la pareja ya está en embarazo de alto riesgo y comienzan ya los colegas ginecólogos a tratar de ver cómo meten la asistencia reproductiva y todo por el tema de la ansiedad que tiene la pareja porque pasa el tiempo y nada, ¿no? Cuando lo mejor es siempre ir desde lo menos invasivo, desde lo más natural, siempre. No, si el varón tiene un problema de varicocele, bueno, vamos a corregir el varicocele para ver si ellos logran espontáneamente, no porque tiene que ir
porque el ginecólogo, hay ginecólogos que hacen mala práctica y de una vez le ofrecen, no perdamos tiempo con el urólogo, venga y hágase de una vez una inyección del espermatozoide, un ICSI y listo, ¿no? Aparte que es muy costoso, tiene sus problemas, ¿verdad? Sobre todo el tema de lo costoso que es y como está la situación económica en Panamá. No es espontáneo. Imagínense que usted luego hizo un gasto tan grande y resulta que no sirvió de nada. ¿Qué le toca hacer ahora? Volver a repetir, hacer lo mismo, ¿no? Entonces hay que hacer buena medicina. Eso siempre, y lo mejor siempre es manejar estas cosas en equipo. Siempre debe haber un ginecólogo, el urólogo, un biólogo, un genetista, todo lo necesario que debe tener el equipo para tener éxito. Bien, entonces, regresando al caso, 30 años, 8 años intentando nada, tiene antecedentes de papera en la infancia, al examen físico, tiene atrofia testicular bilateral, varicocele bilateral de predominio izquierdo. Y el espermograma, azospermia. ¿Ok? Aquí estamos viendo muchos factores importantes. Lo primero es que él tiene antecedentes de papera en la infancia. Eso es un antecedente bien relevante, porque sabemos que el virus de la papera va abajo del testículo y lo afecta. Y mayoría de pacientes van a tener problemas de infertilidad. Esto puede causar atrofia testicular. El varicocele quizás es algo como no secundario, pero algo como agregado. Algo agregado porque es una cuestión más o menos genética y que el paciente lo va a presentar a nivel del momento de la adolescencia y va a ir aumentando, etc. Pero muchos pacientes tienen varicocele y no tienen problemas de infertilidad. Aquí quizás el factor más importante fue el hecho pues, de que tuvo la papera y los testículos tuvieron una disminución. Y eso entonces puede estar afectando cuando nosotros hacemos le mandamos el espermograma. Azospermia es que no hay espermatozoide. Eso es pregunta de examen. Usted tiene que saberse toda la terminología en espermograma, toda la terminología patológica, qué significa oligospermia, qué significa teratosospermia, qué significa astenospermia. Incluso tú puedes hacer combinación de palabras. Por ejemplo, si el paciente tiene disminución del conteo de los espermatozoides y tiene alteración de la movilidad, tú puedes decir que ese paciente tiene una oligoastenospermia. Si tiene las tres afectaciones sería movilidad, conteo y forma, morfología. Entonces tiene una oligoastenoteratosospermia, o sea, una palabra bien larga. Yo no les voy a pedir a ustedes que se sepan los parámetros del espermograma, jamás, pero sí se tienen que saber los términos básicos que le acabo de comentar. Es importante porque en algún momento les va a llegar a la consulta de médico general algún paciente con un espermograma. Doctor, me hice un espermograma y quiero que me lo lea. Entonces usted va a estar así como que cuando le llega a un psiquiatra un electrocardiograma o qué sé yo, que anda más perdido, ¿no? Entonces, tenga siempre el lugar, su sitio de referencia, téngalo siempre actualizado porque el espermograma va cambiando con el tiempo, hacen estudios poblacionales y van bien, y lo que se ha visto es que los hombres hemos ido disminuyendo los parámetros, o sea, los percentiles hemos ido empeorando para lo que se considera normal. Y ahora lo vamos a ver. Así que bueno, este paciente tiene un espermograma con azospermia. Eso es lo peor que uno puede tener, porque por lo menos si tienes oligo, si tienes algo, ya un espermatozoide es una esperanza, pero si no tienes nada, este tipo de casos es el más complicado. A estos pacientes generalmente ellos terminan en una biopsia testicular para mandar muestra al patólogo y verificar qué fue lo que pasó y también para ver si es factible conseguir algo con lo que se pueda trabajar en un ICSI. Entonces, este paciente al final, eso es lo que se le tuvo que hacer, una biopsia testicular.
Ok, ahora después vamos a revisar los temas del espermograma, que yo sé que eso les interesa. Doctor, disculpe, una preguntita. O sea que el paciente anterior de 30 años, Ajá, él tuvo una parotiditis en la infancia. Entonces, ajá. todo esto que se diseminó el epitelio propio del testículo, ¿o cómo? No te escuché. ¿Puedes repetir? O sea, ¿Qué fue lo que pasó con el paciente? Se le hizo una biopsia testicular. ajá. Ajá, se le hizo biopsia testicular y no se encontró realmente el tejido, estaba muy afectado, no se encontraron espermatozoides para trabajar y ahí luego lo que ocurre con estos pacientes es que se le ofrecen otras alternativas como un banco de esperma. Hay pacientes que se le hace algún tipo de estimulación también. Nosotros podemos dar una estimulación hormonal, hay una cuestión que se llama gonal, y se le estimula, hay una pastilla que se llama clomifeno, y se trata de hacer alguna estimulación para ver si el testículo responde y ver entonces si tenemos más éxito cuando vamos a hacer la biopsia. Hay diferentes tipos de biopsias. Hay biopsias que son con una punción, que no me gusta. Generalmente lo mejor es hacer biopsias abiertas. Yo tiendo a hacer muchas biopsias de tipo mínimamente invasivas con una pequeña incisión. Me ha ido muy bien con los pacientes. Ya cuando este tipo de pacientes, por ejemplo, el azospérmico, se hacen unas biopsias que son muy invasivas, prácticamente como si uno agarrara el testículo y la abriera como si fuera un libro, y ahí uno va a ver como con un microscopio o un aparato que tenga magnificación, cúmulos de células o áreas donde tú puedas obtener algo en diferentes puntos, y esto siempre es bueno hacerlo cerca o quizás en el mismo sitio donde está el biólogo, donde está el laboratorio, para verificar si hay algo que se pueda utilizar para un ICSI. Entonces, generalmente este tipo de paciente es bien complicado, no le da muy bien, pero uno que otro sí, sí logra un éxito de embarazo. ¿Ok? No quiere decir que porque es azospérmico ya está listo para la foto, no. Hemos tenido muchos casos que le ha ido muy bien. Y aunque, Quizás la forma de azospermia más fácil de manejar o que tiene mayor éxito son los pacientes azospérmicos por vasectomía. Esos pacientes al 100% les va bien, ya sea con biopsia testicular o con reversión de vasectomía. Pero cuando ya es un paciente como el que les presenté, es mucho más complicado. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Otro paciente, 60 años. Aunque créame que de este tipo de casos me llegan hasta pelados de 20 y pico. Porque no sé qué es lo que está pasando, pero la gente anda muy ansiosa. Generalmente son temas psicológicos y entonces tienen un fallo, un problema, y luego entonces ya están ansiosos, tienen la ansiedad del desempeño y pierden la confianza en la erección. Así que este es un paciente clásico, 60 años, diabético, insulino dependiente. Cuando usted vea que el paciente es insulino dependiente, la vaina está más complicada. Ya sabemos que ese paciente quizás no le va a funcionar nada. Disfunción eréctil en el transcurso del coito. Tú puedes tener disfunción eréctil para arrancar, para la penetración que no la logra, eso sería peor a que si tú logras penetrar, pero luego se te baja en el transcurso. Eso es lo que le ocurre a este paciente. Refiere que ha tomado tadalafilo de 20 y sildenafil de 100 sin resultados. ¿Qué podríamos hacer con este paciente? Aquí estamos resumiendo como que las cosas así más importantes, ¿no? Pero obviamente siempre hay que hacer la historia, una buena historia clínica, ver, aparte ya sabemos que es diabético, usa la insulina, a ver si hay algún medicamento que esté utilizando que pueda afectar la parte sexual. Es muy común los medicamentos de psiquiatría, casi todos los medicamentos de psiquiatría afectan la función sexual. Si el paciente no está haciendo ejercicios, si tiene problemas metabólicos, si tiene problemas de su perfil lipídico, si tiene problemas hormonales, disminución de la testosterona, cada factor es importante porque va sumando. Y si yo trato cada factor, voy a tener mayor éxito con este paciente. Entonces, tadalafilo de 20, sildenafil de 100.
que son las únicas moléculas que tenemos en Panamá. Aunque bueno, miento, porque ya gracias a Dios llegó el Avanafil, que hemos estado esperando como 5 años para que venga. Ya me trajeron las primeras muestras esta semana. Ustedes saben que el sildenafil y el tadalafilo la gente se lo toma como 1 hora antes de la relación, ¿sí? Sobre todo el tadalafilo es como que hay pacientes que a veces se lo tienen que tomar 2 horas antes porque como que el efecto se retrasa un poco. Bueno, la belleza del Avanafil hay de 100 miligramos y de 200 miligramos, es que el efecto es en 15 minutos. Es uno de los más rápidos. Y lo otro también es que, a diferencia de estos dos viejos, el Avanafil es súper selectivo. Entonces, tiene muy buena efectividad con la menor porcentaje de efectos adversos. O sea, que a estos pacientes le da dolor de cabeza, se les pone la cara roja, les duelen las articulaciones, les duele la espalda, les duele la pantorrilla, no sé qué. Entonces, a veces ese dolorcito de cabeza puede ser tan fuerte que usted se toma esta pastilla y nadie puede tener una relación con un dolor de cabeza tan fuerte. Se tiene que tomar una acetaminofén. Entonces, si estamos a las dosis altas, decirle al paciente, bueno, tómate una dosis más baja para que no te dé el efecto adverso, pero estamos mal porque no vamos a conseguir el efecto si ya sabemos que ya con esta dosis alta no estaba funcionando. Así que definitivamente hay que cambiar de molécula. El problema es que solamente contábamos con estas dos. Antes teníamos otra que se llama Vardenafil y por alguna razón que no es muy extraña, que siempre ocurre en Panamá, dejaron de traerla y era una buena alternativa. ¿Por qué? Porque la gente también a veces como que ya tiene cierta tolerancia, se acostumbran a la molécula, entonces hay que cambiársela para ver, así como ocurre con los medicamentos antihipertensivos. Y en eso consiste el manejo. El manejo es como una pirámide, imagínense. Lo primero es ver los estilos de vida saludables. Si el paciente no hace ejercicio, ese es el primer medicamento. Tiene que hacer ejercicio. 30 minutos, caminatas, 3-4 veces a la semana es suficiente para nosotros. No tiene que matarse, no tiene que lesionarse corriendo, alzando pesas pesadas, no. Con que haga caminata ya por lo menos eso es algo. ¿Okay? La alimentación, ya después entonces viene lo que son los medicamentos orales, que aquí estamos viendo que ya el paciente lo ha utilizado y no ha tenido resultados. Después de los medicamentos orales, si no funcionan, y ese sería el siguiente paso en este paciente, sería utilizar algo más invasivo, porque así es la pirámide. La pirámide, contra más arriba te vas, más invasivo es. Entonces, lo que seguiría, el siguiente peldaño sería el uso de inyecciones intracavernosas. Están los Trimix, Lupatrimix, el Caberjet, que es el Proctadil. Entonces uno tiene que entrenar al paciente para que él se inyecte el cuerpo cavernoso. Se va a inyectar un medicamento que le va a dilatar la arteria cavernosa. Obviamente eso es algo invasivo. A nadie le agrada ponerse una inyección en el pene, pero si es la única forma para poder estar con su pareja. Tengo una población de pacientes diabéticos insulinodependientes que sobre todo son los que siempre van a estar más severos y los que van a afectarle más la parte vascular y la parte sexual, por ende. Y están muy contentos usando su inyección porque, bueno, no hay otro remedio, pero les va muy bien. Ya cuando llega un momento en que ya ni la inyección funciona, doctor, mire, me estoy poniendo prácticamente toda la ampolla. Con esas ampollas uno va sacando una cantidad específica, una cantidad, digamos que la ampolla trae 300 unidades. Generalmente los pacientes usan 10 unidades. Entonces, la ampolla le alcanza para tener 30 relaciones, entonces. Pero hay pacientes que, yo doctor, me estoy poniendo 100 unidades y me cuesta trabajo. Y ya hay un momento en que ya no le funciona. Entonces, Chuso, ¿qué vamos a hacer contigo ahora? Bueno, vamos a diseñarte una fórmula magistral especial para ti. Vamos a diseñarte una Super Trimix, que eso lo mandamos a hacer. Y podemos tener un tiempo más así, pero va a llegar un momento en que ya uno sigue envejeciendo, sigue habiendo el daño endotelial.
Y llega un momento en el que ya tienes que ir al último peldaño, que es el uso de las prótesis de pene. Son las famosas bombitas que se colocan en el cuerpo cavernoso. Y eso es una cirugía mutilante, porque para poder meter esa bombita tú tienes que quitar todo el tejido cavernoso, porque ahí tiene que ir el cilindro. Esos cilindros pueden ser cilindros maleables cuando son de un solo componente, o cilindros que se llenan de agua, ¿verdad? Y que son como más naturales también, porque cuando no se están usando, el agua está descansando en un reservorio. Entonces, cuando el paciente va a utilizarlo, cuando va a tener la relación, entonces él aprieta una bombita, un botón que se coloca a nivel del escroto, y eso hace que el agua pase de ese compartimiento, ese reservorio, que lo ponemos en el abdomen, y manda el agua entonces a los cilindros que están en el cuerpo cavernoso, y eso produce una erección artificial bastante natural. Claro está que siempre los pacientes nunca va a ser como antes, ellos van a notar que va a haber siempre como algún acortamiento de la longitud del pene, pero sí les va a permitir tener su relación. Y obviamente ya ese es el último paso, cuando ya ninguna molécula de esta funciona. Lo bueno es que ahora vamos a tener una nueva, así que tenemos como algo más para probar antes de llegar a ese punto. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Por mi parte no, profe. A ustedes le van a llegar uno que otro paciente siempre, o en la consulta, por ejemplo, imagínense que ven un paciente diabético, hipertenso, siempre le van a mencionar y que eso, doctor, usted no me puede ayudar con algo que me pueda mandar para la pareja, que no sé qué. Eso, créanme que es la parte más importante del paciente en la consulta. Porque sí, es hipertenso, no sé qué, pero eso ni le molesta, eso es porque usted lo detectó. Pero el motivo principal, muchas veces el paciente te lo dice de último, y te lo dice con pena, porque eso hay gente que le da vergüenza decirlo. Facilita mucho, el paciente te lo agradece, logras una mejor empatía también cuando tú le haces la pregunta, la consulta, que cómo anda la parte sexual. Eso es algo que el paciente agradece mucho. Y inicialmente un médico general pudiera prescribir. Si no se siente muy cómodo, si no se siente, digamos, muchos pacientes pueden tener hasta cardiopatía o alguna cosa, o desea referirlo, lo puede referir. Por supuesto que lo puede referir. Pero es importante que ustedes tengan algo de base, ¿no? y conozcan. Otra cosa que en este punto hay unas terapias que son como, se le puede decir experimentales, porque todavía no son full aprobadas, y en las guías clínicas todavía no tienen un grado de recomendación importante, como sí lo es los medicamentos y eso, pero hay unas terapias de inyecciones de células madre, van a encontrar terapia con ondas de choque, todas esas cosas nosotros las hacemos, pero realmente es como algo, como un adyuvante, o como si fuera, como cuando uno se está recuperando una fractura que vas a hacer fisioterapia, podríamos ponerlo en ese renglón. Pero siempre tiene que comenzar por algo que realmente tenga una efectividad bien significativa y que el paciente note de una vez el resultado. Fisioterapia, usted sabe que en cualquier tipo de fisioterapia toma su tiempo. Entonces, si un paciente que está al borde de la depresión o al borde del divorcio, hay que ver cómo le salvamos el matrimonio. Entonces, hay que buscarle algo rápido que mientras tanto podamos hacer. Aparte, obviamente, de las recomendaciones de estilo de vida saludable. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Es verdad de que cuando uno receta estos medicamentos hay que darle como que una educación muy, muy cercana al paciente? Porque, por lo que he oído, usted me corregirá, que los pacientes tienden como que a abusar de los medicamentos porque toman la dosis que se les manda, ve como que no les sirve y toman más, y a veces no es verdad que el priapismo muy prolongado les puede dar necrosis, o problemas de circulación debido al abuso de la dosis. Ajá, ok.
Miren que no se ve tanto priapismo con el uso de los medicamentos orales, sino más bien con el uso de inyecciones intracavernosas. Eso obviamente eso lo maneja el urólogo. Entonces, lo que los pacientes sí cometen el error es que combinan drogas, hay gente que si no le está funcionando bien la inyección, lo mezclan con pastillitas y eso está contraindicado, eso no se debe hacer. Nos llega pacientes, a nivel público sobre todo llegan más pacientes de priapismo, pero por temas de anemia falciforme. A nivel privado lo que llegan más es por temas de que usan inyecciones intracavernosas. Pero también puede ser por uso de drogas. Cocaína, marihuana, qué sé yo, cualquiera de esas cosas también, algo que se mete los pacientes, ¿no? Y entonces le puede dar el priapismo. El priapismo, recuerden la definición que es una erección dolorosa, prolongada, estamos hablando de 4 horas. 4 horas, entonces no hay circulación, va a comenzar a formarse coágulos allí en el pene. Entonces, si no hacemos nada, tanto como necrosis no, lo que le va a ocurrir ahí es que se va a fibrosar los cuerpos cavernosos y el paciente va a tener estos problemas de disfunción eréctil. Entonces, eso es una urgencia en urología. Cuando el paciente tiene priapismo y usted está de médico general en el cuarto de urgencia, usted tiene que inmediatamente llamar al urólogo. Cosas que puede ir haciendo mientras tanto, puede hacer canalizar una vena, ponerle su venoclisis. Muchas veces en la espera y con la venoclisis y el oxígeno y todas esas cosas, solito puede bajar. Cuando ya llega el urólogo ya la cosa ha mejorado. Cuando nosotros nos toca este tipo de casos, si ya estamos allí y vemos que eso todavía está potente, entonces sí nos toca drenar, hacer un tipo de aspiración de esa sangre, hacer un lavado, e incluso, por ejemplo, en el caso de los pacientes que se pusieron un trimix, le ponemos entonces un antídoto, que es la fenilefrina. La fenilefrina lo que va a hacer es una vasoconstricción en los cuerpos cavernosos, y de esa forma entonces vamos a interrumpir esa tumescencia. En caso, por ejemplo, de anemia falciforme, ahí sí toca hacer bastante lavado. Esos son los casos que a nadie le gusta, son casos muy complicados, son casos que hay que manejar con los hematólogos también, porque hay que corregir la causa de base y entonces también no podemos dejar que pase 24 horas y el paciente no se le ha resuelto el priapismo. Hay que meterlos al salón de operaciones y hacerle algún tipo de derivación. Eso no lo tienen que saber ustedes, pero si nosotros no logramos recuperar a un paciente en urgencias por las cosas básicas, ya sea con el lavado, la aspiración, entonces ya ahí sí toca ir al salón de operaciones y ha habido casos en los cuales hay urólogos que incluso hacen hasta curetajes porque ya no hay ni forma ni manera de cómo bajar eso, ¿no? Pero sí, en el caso de anemia falciforme, se requiere manejo multidisciplinario, medicina interna, hematología, todo lo necesario para estabilizarlo. Cuando los pacientes se toman estas pastillas, por ejemplo, la tadalafilo de 20 miligramos que ustedes ven en los comerciales que dura 36 horas la pastilla el fin de semana, eso no es que, como sale el comercial, que el tipo sale de su apartamento, se sube al ascensor y tiene una erección, se mete al carro, está con la erección. Eso no es así. O sea, eso es simplemente que él tiene los niveles, el medicamento tiene una vida media más larga, lo cual eso le ofrece al paciente la seguridad, la confianza de que va a responder y no va a tener que estar pensando en tomarse algo justo antes de la relación que puede afectar un poco la espontaneidad. Entonces, por eso es que esa pastilla es más nueva, salió después de la Viagra y tiene esa ventaja. Pero no quiere decir que el paciente va a estar 36 horas con priapismo, no, sino que cuando esa pastilla funciona con el estímulo erótico. Cuando el paciente tiene el estímulo erótico y está con la pareja, entonces ella está actuando allí
está vasodilatando, pero cuando ya el paciente eyacula, ya eso vuelve a bajar. Con las inyecciones es diferente. Las inyecciones no requieren el estímulo erótico para funcionar. Eso es automático. El paciente puede estar viendo Mickey Mouse y tener erección igual. ¿Por qué? Porque él actúa localmente. Nosotros usamos incluso las inyecciones en pacientes que no toleran los medicamentos orales porque le producen mucho efecto adverso sistémico, lo que les comenté de las cefaleas, los dolores musculares. Entonces toca uno que otro paciente utilizar las inyecciones porque sabemos que ellas van a actuar nada más ahí localmente y no va a tener ningún efecto adverso en esa parte. Pero obviamente sí, el problema son los efectos adversos de mayor riesgo de priapismo. Uso prolongado también puede darte problemas de calcificaciones, enfermedad de Peyronie. Por eso se debe instruir muy bien al paciente de dónde se tiene que inyectar y de alternar los cuerpos cavernosos. Si un día te inyectaste en el lado derecho, otro día te inyectas en el lado izquierdo, no te inyectes siempre en el mismo punto, ve variando porque tienes todo el lateral del pene para inyectar, no solamente en la base. La gente suele inyectarse nada más en la base, ¿ok? Doctor, una pregunta. ¿Y los medicamentos que son sublinguales, que son líquidos, que también son un... Ahora he inventado un montón de presentaciones, pero al final todo es lo mismo. O sea, te va a encontrar unas que se chupan, unas que saben a menta, hay unas que son como unas filminas cuadraditas, chiquititas, y el paciente se la pone en la lengua, sobre la lengua, y eso es bucodispersable. Y están las normales que se tragan. Por eso es simplemente forma de presentación. Al final de cuentas, va a depender de lo que el paciente sienta que le funciona mejor. Incluso ahí tiene que ver mucho las marcas. Y también puede afectar un poco, puede haber un efecto placebo allí, de que doctor, mire que cuando me tomo el Cialis, que es el original, sí me funciona, pero cuando uso el Tadalafilo de la marca tal, nada que ver. Entonces, eso puede haber ahí un efecto placebo, porque en teoría es la misma molécula, debe haber bioequivalencia. Pero siempre está el tabú de que la original es la original tiene que funcionar mejor, ¿cierto? Entonces, sí, en ciertas cosas en medicina pudiera ser que la original es mucho mejor que el genérico. Bien. Aquí estamos viendo una tabla, que es la tabla de los parámetros del espermograma, y ustedes pueden leer arriba, dice límites de referencia inferiores, percentiles 5 y sus intervalos de confianza el 95%. O sea que el límite de referencia inferior sería el valor mínimo considerado normal. Por ejemplo, si yo tengo que la forma de mis espermatozoides, o sea, la morfología, yo tengo 4, 5%, estoy normal, porque ese es el límite inferior normal. Si yo tengo 3%, 2%, entonces tengo una teratospermia. ¿Estamos claros? Antes, todos estos porcentajes han variado en el tiempo, pero han ido empeorando o disminuyendo el límite de referencia inferior. Por ejemplo, antes, la concentración de espermatozoide, que es un criterio sumamente importante, se consideraba normal si estaba por arriba de 20 millones. Ahora el límite de referencia inferior es de 15. O sea que si usted tiene 16, 17, está normal. Obviamente, es un valor que tiene una tendencia a estar disminuido, pero no es oligospermia si no tiene por debajo de 15 millones. ¿Ok? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que buscar, lo que tienen que tener a mano. Cuando ustedes tienen un espermograma, usted simplemente saca su tablita y va comparando. Ah, mira, doctor, yo he notado que el volumen de semen está bajo, antes era más, ¿qué pasó? Entonces, oye, pero si tú tienes 3 mililitros y el límite de referencia es 1.5, entonces tú estás normal. Debe ser que tú estás viendo mucha pornografía y piensas que
que debe ser lo que estás viendo en tus películas, pero eso no es así. El límite de referencia inferior es 1.5. Entonces parece mentira, pero cuando el varón tiene una ansiedad, que algo le salió mal, no le fue bien, entonces comienza con una cadena de eventos desafortunados y de percepciones de que todo anda mal y tú le tienes que explicar. Muchas consultas de las que yo hago consiste en darle pues esa información o esa tranquilidad al paciente de que todo está bien, porque es que uno mismo, la mente es poderosa y la parte psicológica te mata prácticamente, ¿no? Imagínense, o sea, un numerito, un PCA que esté en 6, mata a cualquiera de ansiedad. Ya cuando te hicieron la biopsia, la espera de la biopsia, porque eso no sale de una vez, esa semana que tienes que esperar, esa ansiedad mata también. La gente no duerme. Entonces te tienes que ponerse en los zapatos del paciente y pensar, ¿no? Esa parte y ver cómo uno lo va tranquilizando, porque ya les digo que la gente le mete mucha mente. Entonces, todo esto es sencillo. Usted nada más tiene el límite de referencia, usted va comparando y va viendo los valores. Esta es la concentración. Si yo tengo 15 millones de concentración, 15 millones por mililitro, entonces, y fueron 2 mililitros el volumen de seminal. Entonces, ¿cuánto tengo en total? ¿Quién me dice? Si tengo mi concentración es de 15 millones por mililitro y mi volumen seminal fue de 2 mililitros, ¿cuánto sería mi número total de espermatozoides? ¿30? Exactamente. El número total consiste en multiplicar la concentración por el volumen seminal. ¿Ok? Entonces, ese es otro parámetro, por al final, con la concentración, es lo que me hace el diagnóstico realmente pues, de la oligospermia o no. Luego tenemos la movilidad. La movilidad total consiste en sumar los espermatozoides que son progresivos y los no progresivos. O sea, se están moviendo. Estos se están moviendo, están bailando allí mismo, pero no nadan como un nadador olímpico, que es el progresivo, ¿verdad? Entonces yo sumo, esos son porcentajes, y lo mínimo es 40. Movilidad progresiva, si yo nada más tomo en cuenta los nadadores olímpicos, entonces esos son 32% lo mínimo. Vitalidad, eso es una tensión donde yo identifico con esa tensión qué espermatozoides están vivos y quiénes están muertos. Lo mínimo es 58. Hay gente que llega de que 70% de espermatozoides muertos, entonces el paciente tiene una afectación en su vitalidad. ¿Ok? Ya lo de la morfología lo dijimos, y ya lo demás son parámetros macro, tiras, por ejemplo, el pH, que si la viscosidad, que si la liquefacción que tiene que durar una hora, los leucocitos. Por eso acuérdense de la clase de prostatitis, que yo les mando el espermograma a los pacientes para ver si tienen células de defensa aumentadas. Si tienen células de defensa aumentadas, ¿qué quiere decir? Que hay inflamación, que hay prostatitis. Por eso es que esto tiene que estar por debajo del 1.000.000. Por debajo de 1 por 10 a la 6, ¿ok? Debajo del 1.000.000. Y el espermocultivo, ¿cómo tiene que estar? Normalmente tiene que estar negativo. Si está positivo, entonces ahí eso confirma la prostatitis también. Por eso es que yo les mando el espermograma a los pacientes con sospecha de prostatitis para descartar, ¿no? Vamos a ver algunos casos ahí para que vayan viendo que la cosa es bien fácil. Lo primero que te tienes que fijar, los datos del paciente, nombre, apellido, cédula. Usted no se imagina la cantidad de errores, la cantidad de cruces de muestra que puede haber. Por eso es que cuando nos llega, y en laboratorio eso siempre es así, cualquier alteración, cualquier valor, hay que comprobarlo, hay que verificar y es mejor repetir el laboratorio y si es posible mejor en otro laboratorio.
diferente. Verificar la abstinencia tiene que ser de 3 a 4 días. Ese es lo correcto según las guías. Este fue de 5 días, pero no quiere decir que lo voy a descartar, lo voy a utilizar, obviamente me va a dar información. Lo que pasa es que los estudios de población se hicieron tomando en cuenta esa cantidad de días de abstinencia. Así que si es 1 o 2 días sería muy poco, si son 5, 6, 7 sería mucho, entonces 3 a 4 es lo ideal. Se anota la hora en que se recogió la muestra. Hay gente que la toma en la casa, va corriendo, pero tienen que anotar, usted por comodidad quiere masturbarse en la casa, anote el momento en que usted eyaculó, porque eso nosotros tenemos que procesar a la hora. ¿Por qué a la hora? Porque se supone que en 1 hora es lo que toma la licuefacción, para que el semen de su estado mucoso pase a líquido. Entonces, por eso ustedes ven que aquí se anota la hora de recogida y la hora de procesada. Fíjense que pasó 1 hora. El color puede ser gris, opalescente, puede ser amarillento a veces. O sea, el tema es que no sea ni chocolate, ni rojizo, ni estrías rojas, porque ya sabemos que eso es hematospermia. Aquí vemos el volumen, 2.1. ¿Cómo estaría eso? Fíjense que este laboratorio usa unos rangos de referencia obsoletos, de 2 a 5, cuando sabemos de que ya el rango bajó a 1.5. Así que nuestro paciente está normal, tiene 2.1. Todo esto está bien. Fíjense la concentración, la cantidad, la concentración fue de 12 millones por mililitro. El total da 25, pero lo más importante es la concentración. ¿Qué diríamos acá con este paciente? 12 millones por mililitro, lo más bajo que podemos tener normalmente es 15. Entonces, este paciente, ¿qué tiene? El diagnóstico, ¿qué me dice? No puede ser, yo he dicho como 10 veces cuando está abajo. Quiere decir que no me están prestando atención. Oligospermia. 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 Demoraron ahí preguntándole a ChatGPT. Tiene que ser más rápido. Bueno, entonces, movilidad progresiva, 17%. ¿Cómo estará eso? Bajo, 32 es lo mínimo. Así que también tiene una... Cuando hay movilidad baja, ¿qué significa? Astenospermia. Morfología, ponen espermatozoides normales 60%. Viabilidad, ponen bacterias allí. Eso está mal. Tinción eosina, ponen vivo 65%, lo cual está bien. Recuento de leucocitos, 700.000 por mililitro. No llega al 1.000.000, pero ojo que eso está alto. Generalmente no debería haber. ¿Okay? Entonces, el diagnóstico de este paciente es una oligoastenospermia. Aquí tenemos otro caso, días de abstinencia 0. Está mal, ahí partimos mal, pero eso es porque se hizo por otra causa. El paciente, miren el aspecto color rojizo. ¿Ok? Viabilidad 80% vivo, concentración 5.9 por 10 a la 6, o sea que tiene una oligospermia. Otros elementos celulares pusieron 0. Me llama mucho la atención, porque si estamos ante una hematospermia, entonces ¿cómo es posible que no vieron ningún eritrocito, ni leucocitos, ni nada? Entonces ya este laboratorio a mí me da mala espina. Morfología, ponen 89% normales. Con esto ya terminaron de rematarla. Es un laboratorio no confiable. ¿Por qué razón? Generalmente los laboratorios que son más confiables son los que son más estrictos. En la morfología, imagínense que los espermatozoides son como los modelos, ¿no? Los modelos tienen que tener cierta estatura, cierta cintura, cierta no sé qué. Entonces, los que no tienen esas características ya no se consideran normales. Entonces, hay unos criterios que son los criterios de Tiger, que son los que nos clasifican a nosotros cuando un espermatozoide es normal y cuando no lo es. Y si es anormal, ¿qué defecto es el que tiene? Entonces, normalmente,
La gente normal no tiene morfologías tan altas. La gente normal va a tener morfologías normales del 20%, 30%, 40% de repente. O sea, nunca va a ser tan alto como esto que está presentado. O sea, ya aquí yo me doy cuenta que la persona, el tecnólogo que hizo el estudio, no es para nada estricto y posiblemente no están actualizados. ¿Ok? Aquí pone que en la tinción grano se observaron microorganismos patógenos. O sea, que también habría que hacerle su espermocultivo, ¿no? Acá tenemos otro paciente, volumen 2.8 normal, color gris claro normal, y el recuento, fíjense cuánto es. 0. Si el recuento es 0, ¿qué va a pasar con el resto de los parámetros? Van a ser 0. Claro, no puedes analizar nada si no hay ningún espermatozoide. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico aquí? Azoospermia. Exactamente. Aquí lo decía abajo, azoospermia. Eso total no es azoospermia y punto. ¿Okay? Entonces, este examen es el que nosotros esperaríamos en un paciente post-vasectomía. Yo le mando a los pacientes después de la vasectomía a los 3 meses o después de las 20 eyaculaciones que se haga un espermograma. Si yo tengo este espermograma, entonces ahí es que yo le doy el go para que pueda tener relaciones sin protección. Pero si es un paciente que no tiene antecedente quirúrgico, que viene por el tema de infertilidad, ya yo sé que esto va a ser un tema difícil, ya yo sé que posiblemente estimulación hormonal, posiblemente biopsia testicular, buscar algún factor, pruebas genéticas, pruebas de cariotipo, pruebas de microdelecciones del cromosoma Y para ver qué fue lo que pasó, etcétera, etcétera, ¿no? Que son cosas que ustedes no tienen que dominar ni saber, pero es importante que por lo menos sepan, ¿no? Y creo que es bastante sencillo, como se los planteé, cuando vas analizando punto por punto. Pero bueno, lo más probable es que al final usted tenga que referirlo. Así que, doctor, ¿para qué yo me tengo que aprender todas estas cosas o para qué tengo que saber leer esto si al final yo no voy a manejar a ese paciente? ¿Verdad? ¿Qué opinan ustedes? Igual, si no tengo qué parámetros, ¿cómo voy a referir? Exactamente. Es más elegante si tú refieres, oiga, doctor, aquí lo refiero porque el paciente presenta oligospermia. Y este pelado roto urología. Pasó por acá. ¿No? Así que es diferente que usted haga una referencia, se refiere por infertilidad. Se refiere por infertilidad, paciente presenta oligospermia, tanto tiempo, tiene entonces eso se ve más elegante. Aunque les soy honesto, ya yo estoy tan acostumbrado a la decepción que ya ni me decepciono. O sea, ya los pacientes vienen con las referencias, yo ni siquiera las veo ya. Porque aparte de que no les entiendo la letra, me hace perder más tiempo tratando de entenderlo y es mucho más fácil preguntarle al paciente directamente. Así que yo a veces ya las referencias ni las veo ya. Muy pocas veces, uno que otra referencia que yo veo de que paciente de 60 años con un PSA en 6, realizo tacto rectal, noto un nódulo en el lóbulo derecho de la próstata, lo refiero para su diagnóstico especializado. Chuzo, yo cuando veo esa vaina a mí se me sale una lágrima de la emoción. Pero eso, ¿sabes cuántas veces ocurre? Eso ocurre de que una vez al año. Una vez al año me llega una referencia así, porque la mayoría me llegan, se refiere para su control urológico. Pero eso lo hacen a nivel público. A nivel privado, hay médicos generales que se quedan el paciente y no lo quieren soltar, no lo quieren referir y a veces el paciente ya cuando viene con nosotros tiene un cáncer de próstata localmente avanzado, que ya no va a tener éxito curativo, con tratamiento curativo, no lo va a tener. Ya vamos a tener que lidiar con el paciente con quimioterapéuticos. Y cuando yo le pregunto, oye, pero ¿por qué no viniste ante el urólogo? Es que a mí me manejó el médico general. ¿Y cuánto tiempo tuviste? 10 años. Oye, ya no estaba viendo que tu PSA seguía aumentando.
Y que sí, pero bueno, él me dijo que como tengo 70 años, que eso era normal por la edad, que podía hacer más, ¿no? Y, oye, pero él no te hacía el tacto rectal, y que bueno, él me dijo que con los exámenes era suficiente, o sea que yo veo de todo, ¿no? Entonces, eso realmente son cosas muy básicas, muy básicas que, porque digo, puede haber cosas que yo les pregunte por temas de exámenes más profundos que quizás ustedes no sepan o se lo olviden, pero hey, las cosas básicas como esas, el examen rectal, el PCA, todo eso, eso es un pecado, definitivamente, no verlo, no manejarlo adecuadamente. Si usted siente que no lo está manejando o tiene dudas, es que hasta por las dudas yo me siento tranquilo de que refieran las cosas, ¿no? Esto, a veces me ponen PCA en tanto, examen rectal, tengo dudas, me parece que puede ser esto y esto y esto. Hey, perfecto, está bien. Y bueno, y si no quieres hacerle el tacto rectal y lo estás refiriendo porque el PCA está en 6, belleza también, porque me lo estás refiriendo con una sospecha, aunque no le hiciste el tacto rectal. Sepan que algunos urólogos no están haciendo el tacto rectal a nivel mundial. Aquí en Panamá sé de algunos que están con esa onda de que no quieren hacer tactos rectales, pero la gran mayoría sé que lo hacen. Pero, por ejemplo, cuando yo me encuentro con los colegas centroamericanos o de otros países en estas invitaciones de los congresos, siempre se habla de eso, de que ya no están haciendo los exámenes rectales, que todo es estudio de imagen, PCA, no sé qué. Y como yo les decía en las clases propedéuticas, para nosotros el tacto rectal es muy importante porque no solamente me da a mí el diagnóstico, sino que me dice a mí, me predice cómo va a ser esa cirugía. Yo con el tacto rectal yo me doy cuenta una vez si esa cirugía va o no va. Y si va, ya me dice si la puedo hacer laparoscópica o si es una cirugía de salvamento que tengo que hacerla abierta. Todo eso yo lo obtengo con esa información del tacto rectal. Bueno, vamos a quedar hasta acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Por mi parte, no, doctor, muchas gracias. Muy bien, entonces, bueno, vamos a ver esta semana. Voy a hablar con Tamar para ver ese tema de ustedes de las rotaciones. Y bueno, piensen a ver qué prefieren hacer. Si nos vamos a dividir ese tiempo de las 3 a 6 en 2 tiempos, que si lo hacemos así, es que yo estoy sacando el cálculo y no vamos a lograr. Estoy seguro que no vamos a lograr el tiempo, porque ya prácticamente nos queda como un mes y medio o menos para que se terminen las clases. Entonces me preocupa eso, que no nos alcance el tiempo. A menos que tuvieran otro día, pero ustedes no tienen otro día. Ustedes tienen el miércoles con urología porque los otros días están ocupados también. Bueno, que tengan buenas noches, pues. Igual, profe. Igual, doctor, gracias. Gracias.